Gusto en saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos 11:26. El texto dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este versículo he tomado porque justamente en estos días estaba escuchando de que muchas personas dicen: yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Dice: porque creo en Dios, porque creo que Jesús vino a la tierra, porque creo en la Trinidad, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero les digo, el diablo también cree, porque obviamente sabe que Dios existe, ¿no? Aquí en la tierra, cuando pasó Jesús con un endemoniado, los endemoniados lo reconocieron y le dijeron: hijo del Altísimo, ¿no? O sea, eso no nos hace un cristiano. Veamos qué cosa es lo que nos dice ahí. La primera parte dice que se congregaron, ¿no? O sea, se reunieron. ¿A quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Bernabé y de Saulo, o sea, de Pablo, ¿no? Porque ellos estaban en otros lugares y se fueron a Antioquía para justamente enseñar, ¿no? Esta palabra de que se congregaron significa que se reunieron, se agrupan, y cuando hacen eso tiene un propósito. El tiempo está indicado ahí también. Estuvieron durante todo un año Bernabé con Pablo enseñando. Ahora, ¿qué cosa enseñaban? Obviamente que enseñaban la palabra del Señor, daban testimonio referente a todo lo que el Señor Jesús enseñó aquí cuando estaba en la tierra, a su vida, etcétera, ¿no? O sea, todo eso estaban enseñando Bernabé y Pablo, ¿no? Y obviamente que enseñar es el acto de instruir, de guiar, es un acto que facilita la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, ¿no? Todo esto ligado a lo que está escrito. Pero más allá de eso, lo que también estaban enseñando es la parte espiritual, ¿no? Cómo se debe comportar una persona que ha nacido de nuevo, que ya tiene el Espíritu del Señor en su vida. Porque dice también que se manifestaba grandemente el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y luego también este versículo dice un detalle ahí, que enseñaron a mucha gente, ¿no? O sea, era abierto, no dice cuánta, solamente dice mucha gente. Pero luego hace una distinción y dice: y a los discípulos, o sea, había mucha gente, pero de esa mucha gente no todos eran discípulos. Algunos de ellos nada más eran discípulos. Muchos quizás, pocos, no lo dice tampoco, pero hace la diferencia entre mucha gente y los discípulos. ¿Y por qué razón? Porque discípulo es una persona que aprende algo de su maestro, aprende algo que va a seguir, de alguien que está difundiendo una enseñanza, una doctrina, una filosofía, ¿no? Eso es lo que es ser un discípulo. En la palabra discípulo viene del griego matetes, que significa que es un estudiante, que significa que es un seguidor dedicado, ¿ya? Dedicado, que aprende todas las enseñanzas que le están dando. En este caso, están dando las enseñanzas referente a Jesús. Eso es lo que hacía Bernabé y Saulo. Estaban haciendo discípulos no de ellos, sino discípulos del Señor Jesús, ¿no? Y entonces esta palabra nos lleva a eso, ¿no? A que el discípulo tiene que imitar la vida, tiene que imitar la conducta de la persona con quien se entiende que es el maestro. En este caso, Bernabé y Saulo eran los instructores, pero el maestro de maestros es Jesús, y a él era que tenían que seguir imitándole en su vida, en su conducta, imitándole en todo el conocimiento que dejó Jesús, pero también obedeciéndole para transformar su vida. No era solamente recibir un conocimiento espiritual, porque también hay mucha gente que, por ejemplo, dice: no, yo he leído toda la Biblia de tapa a tapa. ¿Y de qué sirve si lo ha leído solamente dentro de su intelecto?
La palabra es espíritu y hay que discernirlo espiritualmente, dice muy claramente. Entonces, si alguien dice, tengo el conocimiento intelectual, como lo dice mucha gente, pues simplemente no le sirve en el ámbito espiritual. Porque en el ámbito espiritual nunca han nacido de nuevo, nunca han tenido a Dios como Padre. Son criaturas de Dios, pero nunca han tenido a Dios como Padre, nunca se han convertido en hijos. Por lo tanto, no es lo mismo tener el conocimiento intelectual que tener el conocimiento espiritual, la vivencia espiritual más que todo. ¿Ya? Porque lo espiritual hay que vivirlo para poder comprender lo que es, diferenciarlo. La base es la palabra, obviamente, porque la palabra es Jesús mismo. Pero hay una dimensión más allá de lo que podemos entender en nuestro intelecto para poder vivir algo sobrenatural. Eso es justamente lo que enseñaba Bernabé y Pablo para que sean discípulos de Jesús. Y dice luego la palabra que ahí por primera vez se les llamó cristianos. Y esta palabra griega que utiliza en el libro de Hechos significa seguidor de Cristo o perteneciente al partido de Cristo. O sea, la gente lo identificaba como tal. Y un seguidor es alguien justamente que va a ser un discípulo, que va a ser alumno, pero un alumno aplicado, un alumno que va a querer vivir tal cual vive el maestro. ¿Cómo vivió Jesús en la tierra? Pues enseñando, sanando gente, mostrando misericordia, mostrando amor, ¿no? Todas esas cualidades que Jesús mostró acá en la tierra es justamente la que tiene que mostrar una persona que quiere ser discípulo de Jesús. Pero lo primero que tiene que hacer es nacer de nuevo. No puede una persona ser un discípulo sin haber nacido primeramente. En el Evangelio de Juan dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario. ¿Y por qué es necesario? Para poder ser un hijo de Dios y para poder entender las Escrituras desde el punto de vista espiritual. Bien, entonces, de acuerdo a este versículo que está en la Biblia, en Hechos, vuelvo a decir, ¿qué persona puede llamarse apropiadamente cristiano? Solamente aquellos que aprenden las Escrituras hasta convertirse en discípulos de Cristo. Si no ha pasado por ese proceso de aprendizaje, de nacimiento previamente, para que pueda aprender y luego convertirse en un discípulo, pues simplemente es una persona, una criatura más, que sabe que existe Dios, pero que no es un discípulo de Cristo. Dios ama a su creación. Por eso dice que el Señor Jesús vino para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no hace distinción. Si ya tienes a Cristo, excelente, conviértete en un verdadero discípulo de Cristo. Si no lo tienes todavía, Dios te ama, te espera con todo el amor que Él es, porque Dios es amor. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.